El Señor Jesús les bendiga a todos mis hermanos de la iglesia Silo del Cortijo. Estamos en un hermoso resguardo del macizo colombiano, el cual se llama Río Blanco, un lugar que se reconoce por el frío, pero lo que más lo destaca es la amabilidad y la nobleza de sus habitantes. En estos momentos vamos a grabar o entrevistar a uno de los fundadores de la iglesia pentecostal acá en este hermoso lugar. Vámonos para donde el hermano Heraldo Chicangana. Dios le bendiga, hermano Heraldo. Y hago unas cuantas preguntas. Cuéntenos usted cuántos años lleva la iglesia pentecostal en Río Blanco. Mi nombre es Fray Heraldo Chicangana Jiménez, nacido aquí en el resguardo de Río Blanco, una comunidad indígena yanacona acá en el macizo colombiano. Pertenece al municipio de Sotará, departamento del Cauca. Tengo 74 años de edad. Soy miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia aquí en Río Blanco y ya hace 45 años que estoy perseverando en la iglesia. Y por lo tanto le agradezco a mi Dios Todopoderoso, que Él es el que me ha sostenido, me ha ayudado, me han bendecido de gran manera. Y he visto la gloria de Dios manifestarse aquí y me siento feliz hasta el día de hoy porque Dios me ha sostenido. Cuéntenos cómo llegó el Evangelio a este lugar. Aquí el Evangelio llegó primeramente, vino los primeros predicadores que vinieron a sembrar la semilla de la palabra de Dios, fue el hermano Argemiro Maca, ya fallecido, y luego vino el hermano Aparicio Fernández, también ya fallecido. Ellos fueron que predicaron la palabra de Dios en diferentes lugares de aquí del resguardo, porque la gente a entregarse al Señor. La primera creyente me recuerdo que fue una hermana de nombre Hermelinda Hormiga, y ella fue la primera creyente que se entregó al Señor. Luego siguieron hermanos entregándose al Señor y predicaba por acá esta parte que se llama un punto denominado Piedra Grande, para abajo. Allí hacían los cultos donde la hermana Hermelinda dio la vida al Señor, y ahí en la casa de él dio permiso para que se hicieran los cultos, y ahí estuvieron haciendo inclusive confraternidades, se hicieron ahí, y bueno, siguió la marcha en el camino del Señor. Muchas almas asistían al culto, a pesar de que hubo una gran persecución en ese entonces. No quería que la gente se opuso, no quería que se predicara el Evangelio. Nos tiraban piedras, palos, arena, e inclusive sacaron a los pastores de la escuela dominical y los llevaban a la plaza pública y les prohibían que dejaran de predicar, que no engañaran a la comunidad, que no venían sino a dividir al pueblo. Y ellos, por lo tanto, me recuerdo que creció la iglesia y vino el hermano Aparicio y posesionó al primer pastor, que ya había por ahí algunos 20 creyentes habían ya. Vino el hermano a posesionarlo al pastor de nombre Rafael Velasco. Él fue el primer pastor administrativo aquí en la iglesia en Río Blanco. Y me acuerdo tanto que el inspector llamado de nombre Arcesio Tintinago, y cuyo secretario de nombre Luis Magín, ellos
ellos eran unos enemigos acérrimos de la palabra de Dios. Y me recuerdo tanto que en la plaza pública le dijo al hermano Rafael, el don Arcesio, le dijo: tenés que irte de aquí, no sigas engañando a la gente, al pueblo, dividiendo al pueblo. Entonces el hermano Rafael le dijo: más primero se va usted que yo. Yo he venido porque Dios me ha enviado a predicar el evangelio aquí a esta comunidad, y yo me voy cuando el Señor me saque de aquí. Y entonces luego pasó el tiempo y así siguió predicando y seguían molestando. Mandaban la policía, había policía municipal, mandaban a impedir el culto. Y luego nos trataban de intimidar al pueblo. A nosotros nos decían que los cuartos, que teníamos que irnos para otra parte, que teníamos que entregar las tierras y que no nos querían ver aquí. Pero nosotros le decíamos: bueno, si ustedes quieren que nos vayamos, tienen que darnos otro lugar para tierra y casa para poder vivir. Y eso no se cumplió, porque como la obra no es de los hombres, sino la obra es de Dios. Amén. Dios es el que lucha y pelea por su iglesia, por su pueblo. Entonces, así siguió la marcha, siguió predicando. Y se levantó el cura también con la comunidad. Me acuerdo tanto de una profesora también que se levantó, se reunió con los niños y por la plaza pública gritaba: viva la religión católica, abajo los evangélicos. Y así, y trataban de molestar, ¿no? Pero me recuerdo que esta profesora le dio una tremenda enfermedad, se hinchó la garganta, que no podía pasar los alimentos. Y lo que hizo ella fue acordarse de los creyentes, que había llamado al hermano Moisés, el dueño de la casa donde se predica, que fuera, hiciera el favor de ir a orar por ella, que estaba bastante enferma, ya no podía hablar. Y el hermano Moisés había ido y oró por ella, y Dios la sanó. Dios la sanó a esta señora. De ahí ya no molestó más a ella, pero siempre seguían tratando de impedir a los muchachos que iban a la escuela, al colegio, también a obligarlos a llevar que tenían que ir a misa. Y cuando no, ellos decían que no podían ir por cuanto eran creyentes, entonces los dejaban castigados en la escuela, tenían que barrer, algún trabajo les ponían con el fin de que desistieran de seguir también la palabra del Señor. Bueno, y así siguió la marcha, siguió predicando el evangelio. Se hicieron, inclusive ya se hicieron confraternidades, y la gente siempre no dejaba de molestar. Me recuerdo tanto que ahí en la casa de hermano Moisés se reunió, vino bastantes hermanos de otras iglesias, y estaban predicando en una escuela dominical, y llegaron un poco de gente, bueno, y el policía municipal a impedir que se suspendieran los cultos, que no molestaran, que no hicieran ruido. Y entonces se levantaron, y había un hermano había traído un equipo, una corneta, una bocina, estaba afuera en la calle, y cogieron un palo y la tumbaron a golpes. Pero bueno, es así. Y hubo como forma de pelea, porque habían muchos simpatizantes. Inclusive hay un hermano del hermano Moisés que se llamaba Daniel Palechor. A él lo hirieron por cuanto defendía en defensa del hermano, lo hirieron. Pero bueno, eso siguió así. Inclusive también el hermano Moisés lo tuvieron como casi cerca de un mes, lo llevaron al municipio de Sotará, a la cárcel. Lo trasladaron de aquí a Paispamba, la cabecera municipal, allá lo tuvieron. Pero
no le comprobaron, sino que ya pues lo que hicieron, lo soltaron. Pero vino otra vez y él contaba y las experiencias que había tenido para allá. Él había ya testificado también allá en la cárcel y Dios le ayudó al hermano y daba gracias a Dios porque tenía que ser cumplimiento de la palabra de Dios que dice que que seremos perseguidos, que seremos perseguidos por la gente que no le gusta el evangelio. Pero así siguió, el evangelio ha seguido su curso con la bendición de Dios. Amén. Hermano Heraldo, contándonos pues todas esas dificultades y también ahí mismo las bendiciones de Dios que ha traído a este pueblo. Un cálculo rápidamente, ¿cuántos bautizados lleva desde aquel entonces hasta ahora la iglesia pentecostal aquí en Río Blanco? La iglesia pentecostal aquí en Río Blanco, la membresía, en este tiempo pasan de 200 las escuelas dominicales. Pero la mayor parte de hermanos que se han entregado al Señor, los miembros, han salido a otras ciudades a trabajar por motivo de trabajo, se han ido. Y unos viven en Bogotá, otros viven en Cali, otros en Armenia, en Popayán. Casi la mayor parte está fuera de la iglesia, por cuanto algunos se han estabilizado ya a vivir en la ciudad. Por lo de no, pues yo creo que pasa por ahí cerca de unos 700. 700 almas se han entregado al Señor acá en Río Blanco. ¡Qué bendición! Sí. Hermano Heraldo, muchísimas gracias por contarnos resumidamente todas las maravillas y las cosas que se han vivido en Río Blanco gracias al Evangelio y el poder de Dios. Amén, hermano. Amén. Hermanos de la iglesia de Siloé del Cortijo, como hemos podido escuchar a través de la voz de este siervo hijo de Dios, aquí en la iglesia de Río Blanco 700 almas se han entregado al Evangelio. Muchas de ellas se han tenido que ir de este resguardo a causa de sus trabajos, pero siguen firmes en Dios, gracias a Él por ello. Y bueno, esto es un pequeño resumen de las maravillas y de las obras que Dios ha hecho en este hermoso resguardo. Hermano Heraldo, muchísimas gracias por todo lo que usted nos ha brindado durante estos días de fiesta de 50 años del Evangelio en este lugar. Que el Señor Jesús lo bendiga. Amén. Quiero dar también el agradecimiento a ustedes por la visita que nos han venido a esta pequeña población de Río Blanco y les agradecemos y esperamos que en cualquier ocasión podamos otra vez volver a este resguardo y a visitarnos, ¿no? Porque es una bendición que cuando los hermanos lo visitan uno se alegra porque uno puede estar en armonía glorificando a nuestro Dios. Y quiero enviar unos saludos a todos mis hermanos allá en la iglesia Siloé, o el Cortijo, a todos la colonia de Río Blanco que reside allá, y a nuestro amado pastor, que Dios los guarde, Dios les bendiga y los prospere. En cualquier momento estaré por allá también dándoles una vueltica. Amén, amén, muchas gracias. Dios me los bendiga, hermanos. Amén. Hermanos, que este testimonio sirva para que sigamos aportando y ofrendando para la obra del Señor Jesús, porque a pesar de las dificultades, ellos siguen predicando este evangelio maravilloso. No podemos desmayar. Dios les bendiga. Amén.